nue- número 4, con el objetivo de poder definir y cerrar el ciclo de planificación de la EPPRO. Vamos a interactuar en dos momentos. Para esta cuarta sesión tendremos algunas preguntas, alrededor de 10 o 12 preguntas en el Kahoot para poder participar. Recordemos que los 50 primeros van a poder ingresar directamente al Kahoot, van a poder participar, interactuar y tener espacio para poder medirlos en el podio. Los otros y las otras van a poder participar por el chat y de esa manera también vamos a retroalimentar porque haremos una pausa después de cada pregunta. Y luego ya en la segunda hora vamos a abordar los tópicos que están programados para esta cuarta sesión y también abordaremos el tema de la certificación para este curso de aprendizaje basado en proyectos. Bien, para los docentes que quieran certificarse, los docentes que puedan y quieran obtener mayor información para la certificación, que les sirva para su legajo profesional y otros concursos importantes que le va a permitir también enriquecer su perfil, tanto a nivel de habilidades de planificación, a nivel profesional, y de esa manera poder cerrar el ciclo de aprendizaje. Bien, entonces yo voy a compartir en este momento mi pantalla y ustedes van a poder observar esta pantalla. ¿Sí? En la pantalla se ubica claramente cuál es el ping para que puedan participar, coloquen su nombre, un seudónimo, es importante para poder identificarlos, bien, identificarlas. Entonces, el espacio está libre para que ustedes puedan ingresar, coloquen el ping después de haber ingresado a Kahoot, código. El código PIN es 3165014. Ella está participando activamente. La profesora Helen también, la profesora Yolanda. Ya uno se va acordando los nombres de los docentes que hemos tenido. Bien. Entonces, mientras que ustedes se van uniendo, nos vamos uniendo. Por favor, coloquen Kahoot, código, y den el siguiente código que ustedes ven en la pantalla. Bájate, María.
Muy bien, vamos 18 por ingresar. Vamos a ingresar el código para poder participar en Kahoot. En unos minutos vamos a iniciar. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Recordemos que esta primera parte tiene la intención de poder despertar algunos conocimientos que hemos estado adquiriendo en las 3 últimas sesiones, con el objetivo de definir claramente cuáles son estos procesos, qué estrategias desarrollar en cada una de las etapas del AEP Pro, y en esta cuarta principalmente algunos aspectos de retroalimentación y evaluación en la puesta y en la muestra pública del producto final, y de esa manera poder evaluar algunas competencias que hemos integrado a lo largo de las sesiones, a lo largo de las sesiones prácticas que hemos programado para los estudiantes, ¿no? Para cada microactividad hemos obtenido un producto de aprendizaje. Hablamos en algunas sesiones que un docente podría desarrollar proyectos de aprendizaje ligados a otras áreas, a otras competencias de otras áreas. Y si quiero tener esta comunicación con otros docentes de otras especialidades, podremos abrir el espacio para poder desarrollar esas actividades, uno, en horas prácticas del otro curso, como también podrían ser horas añadidas a mi curso, ¿no? Eso ya lo vamos a hablar a lo largo del taller. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Espero que sea atractiva estas preguntas. Son 12 preguntas en total que nos habla sobre el AEP Pro en esta etapa tan importante. Muy bien, empezamos. Yo les voy a leer el enunciado y ustedes van a tener en el dispositivo que están conectados, van a tener las alternativas. Bien, el tiempo es limitado. Recordemos que algunas preguntas tienen como tiempo de respuesta en el podio. Tenemos que acertar en el menor tiempo posible. ¿Ok? Muy bien, entonces empezamos. Perfecto. 6:50. Bien, serie de acciones muy meditadas, encaminadas a un fin determinado. Estamos hablando de actividades, de técnicas, de metodologías, o definimos estrategias. Perfecto. Estamos definiendo las estrategias, ¿no? Y aquí vamos a hacer un espacio para poder desarrollar estas estrategias que son importantes, aplicarlas en la etapa número 4, que es la muestra pública de. Algunas estrategias importantes para la muestra pública cuando desarrollamos proyectos, porque no siempre debemos aplicar proyectos, ¿sí? Tendremos momentos para poder establecer estrategias en la socialización, ¿sí? Como también habrán temáticas que necesariamente no se desarrollen por proyectos, sino más bien por una didáctica más directa, quizás, ¿ya? En ese sentido, colaborativos en los equipos.
Y estos momentos colaborativos van a fomentar, en primer lugar, habilidades del siglo XXI, de las que tanto estamos conversando. Dentro de las principales, la comunicación asertiva y el uso de las tecnologías. Esto dentro de un proceso de autonomía, ¿sí? Autonomía por parte de la gestión del tiempo, de la gestión de las funciones que ha desarrollado cada equipo, ¿sí? Entonces, sí es indispensable que las estrategias estén encaminadas a un fin determinado. Y ese fin determinado, hablamos del cómo hacemos que el equipo pueda lograr ese fin. Bien, lo dejamos a discreción de cada equipo, de cómo se ha organizado, de cómo ha establecido sus reglas internas, y el docente, que cumple el rol de mediador, interviene en esos momentos en donde escucha la participación del equipo antes de la muestra pública, para que cuando el equipo ya haya terminado el producto final, ¿sí? Ya ha tenido de repente momentos para poder testear el producto, ha hecho entrevistas, ha hecho un foro, unas ideas públicas objetivas. Vamos a tener ese momento en donde el equipo se muestra con el, y a su vez el aula también han desarrollado. Continuamos. Tenemos el podio, tenemos ahí a la maestra. Perfecto, por favor, 15 segundos como máximo que tenemos para poder responder. Bien, continuamos. Es un conjunto de procedimientos, de recursos que se usan en un arte, ¿no? Una ciencia. Nos definimos como técnicas, metodologías, actividades o estrategias. En la pregunta anterior hablábamos de estrategias. Aquí, ¿a qué nos referimos? Muy bien, nos referimos a técnicas. Y las técnicas sí son indispensables poder definirlas desde el inicio, cuando marcamos el objetivo o los objetivos del proyecto, ¿sí? Y tenemos claro cuál es el logro final que queremos lograr conjuntamente con el producto, ¿sí? Y Profesor eso Montoya, también, disculpe, está compartiendo algo. Lo que pasa es que está con la misma imagen de lo que he transmitido hace un rato. a ver, un momentito. Gracias por decírmelo. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir entonces, ¿bien? A ver, ya. Ahora pueden ver el resultado de la pregunta número 2, ¿sí? Perfecto. Mire, yo lo veo muy pixeleado. No sé si es que alguien nos podría confirmar, por favor. Ok, dice la señorita Claudia que se ve distorsionado. Yo también lo veo pixeleado, profesor. A ver, vamos a observar. Hay mucho mejor. Ahorita no. Sí, voy a compartir nuevamente con otra red, ¿bien? Gracias por informarme. A ver, voy a cerrar. Me avisa si pueden observar. ¿Cómo observan la pantalla? Sí, mucho mejor. A ver si es que alguien nos puede confirmar. Sí, también en el chat indican lo mismo, que se ve bien. Ya, está bien, profesor. Ya, bueno, gracias por informarme. Bien, podemos tener de repente estos momentos, siempre sucede, ¿no? Respecto a la señal y la hora en que nos conectamos, es importante. Bien, voy a apagar mi cámara para tener más, en estos momentos, más participación con la señal. Bien, entonces, vamos a continuar, ¿sí? Recién estamos en la pregunta número 2 de 12, así que continuamos con la tercera. Yo les leo el enunciado, ustedes tienen 10 segundos para poder responder, ¿bien?
La respuesta también puede ser canalizada por el chat, porque obviamente no todos hemos ingresado desde el inicio, así que ustedes pueden ir compartiendo sus respuestas y yo atentamente observaré por el chat de nuestra reunión. ¿Bien? Ok, entonces continuamos. Continuamos. Bien, tenemos lo siguiente. Cuando hablamos del conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas, el cumplimiento de metas. Recordemos que tenemos pues, sesiones en donde los estudiantes desarrollan microactividades, ¿cierto? Entonces, es indispensable llevarlas a cabo esta sección. Está muy bien, estamos hablando de actividades, ¿cierto? Entonces, el conjunto de acciones que conllevan al cumplimiento de una actividad, ¿no? Y la actividad son situaciones definidas y que tienen un producto, ¿no? Que finalmente es el logro de alguna tarea en clase, una tarea colaborativa. Pregunta número 4, ¿no? Cuando hablamos del plan de trabajo, ¿no? Permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Hablamos de actividad, estrategias técnicas o metodologías. ¿Qué opinan ustedes? Ya en las preguntas anteriores hemos definido actividades, técnicas. Perfecto, un plan de trabajo permite cumplir objetivos según la temática desarrollada, según la problemática, ¿no? Incorporada. Perfecto. Metodologías. Muy bien. Cuando estudiamos las técnicas y los métodos, ¿sí?, de enseñanza, nos definimos como en el ámbito de educación, en el ámbito de la didáctica, aprendizaje o pedagogía. Perfecto, ¿no? Tenemos en consideración que dentro de nuestro plan de trabajo, que es compartido a los equipos, ¿sí?, al inicio cuando presentamos el proyecto, sí es importante definir cómo es que se va a llevar estas sesiones. Algunas van a ser prácticas, teóricas o teóricas prácticas en nuestras clases, ¿sí? ¿Cuál va a ser la didáctica y qué tipo de técnicas vamos a usar? Emplear de recursos, sistema de evaluación, ¿no? Momentos de trabajo, ¿sí? Momento de trabajo para cada sesión. Sí es indispensable que los estudiantes sigan una ruta en cada sesión. O tener claro en qué momento vamos a ir mostrando las microactividades después de cada semana, por ejemplo, o tenemos una muestra pública a fin de semana para poder observar los avances con todos los equipos, ¿sí? Entonces, la didáctica sí es indispensable tener este modo de trabajo para los estudiantes en cada sesión. Cada sesión o cada semana que contribuya al logro del proyecto, ¿no? Que va a conducir al producto final, ¿sí? Continuamos. Cuando hablamos de entrenar a los estudiantes en la generación de soluciones, hablamos de aprendizaje en problemas, un estudio de casos, hablamos del método de proyectos o idiomas a la comunidad. Perfecto. En el chat, ¿no? En el chat nos comentan sobre el estudio de casos, y es el estudio de casos un espacio para poder abordar este pensamiento crítico que tanto queremos desarrollar en los proyectos, ¿ya? Nosotros, para poder entender mejor una situación problemática, necesitamos ciertas actividades que nos ayuden a poder comprender mejor sobre lo que estamos investigando de manera colaborativa. Entonces, los docentes aplican un estudio de casos. El caso se ha construido, se ha adaptado según las necesidades de edad, de situación, donde se rodean los estudiantes, ¿sí?
Y este caso nos va a ayudar a poder generar soluciones porque se presenta una problemática. Entonces podría muy bien presentarse el proyecto como un estudio de casos en las primeras actividades o en la primera actividad. Y como resultado, pues el análisis de este estudio de casos a través de la generación de soluciones. Bien, entonces podríamos incluir un tipo de resultado obteniendo el estudio de casos de manera colaborativa, por equipo. Continuamos. Y luego vamos a observar la siguiente pregunta, que nos habla sobre las bases en la psicología cognitiva que provoca en los estudiantes conflictos cognitivos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estas bases? Se basa en método de proyectos, en estudio de caso, en el ABP, aprendizaje basado en problemas, o en proyectos comunitarios. Muy bien. Cuando desarrollamos y queremos impactar respecto a la búsqueda de la información, ahora que tenemos la inteligencia artificial, que es un espacio también bastante rico para poder abordarlo dentro de los proyectos, y queremos indagar y buscar razones, ¿cierto? Podríamos utilizar diferentes recursos de la inteligencia artificial para entrenar a los estudiantes en preguntas y que esta aplicación nos ayude a poder brindar información, una información bastante acotada a lo que el estudiante o a lo que el equipo ha formulado según la pregunta, y podríamos entrenar a los equipos en diseñar preguntas bastante específicas respecto al proyecto que están realizando o respecto a lo que están buscando, ¿no? Y la información lo van a tener, la información lo tienen, pero la muestra pública de esta información, el análisis, la gestión de la información respecto a sus necesidades y a lo que ellos están buscando, pues lo van a tener que realizar de manera colaborativa, ¿no? Y ese es el gran trabajo que tenemos nosotros como docentes para poder observar esos momentos donde el estudiante obtiene información a través de la inteligencia artificial, observa cuáles son estas razones fundamentadas respecto al problema y pues nos da una respuesta sobre el motivo, sobre las causas que hemos identificado en el problema público, ¿cierto? Entonces, ahí hablamos más sobre el desarrollo del ADP, como un espacio para conocer mejor estos problemas o este problema y provocar que los estudiantes puedan entrar en una situación de conflicto cognitivo a través de la búsqueda de la información y la generación de nuevas ideas. Continuamos. Implica a un grupo en una experiencia auténtica, fuerte y común. ¿Dónde podemos aplicar una experiencia auténtica? Una experiencia real, una experiencia que sucede en el entorno de la comunidad, del equipo, de los estudiantes. Cuando desarrollamos AEP Pro, hemos planificado situaciones auténticas, muy reales, a las que la comunidad, a las que los estudiantes están acostumbrados a observar en los diferentes medios, sea tanto en el hogar, sea en su distrito, en los medios de comunicación también. Entonces, acercamos esas experiencias auténticas, esas experiencias muy ligadas al entorno más cercano de los estudiantes, para desarrollarlas en un contexto más formal, en un contexto con una metodología clara que nos lleva a dar una solución, ¿no? Hablamos de la AEP Pro. Pregunta 9. ¿Se resuelven problemas en torno a las necesidades de un contexto en particular? ¿A través de qué desarrollamos la resolución de problemas? En torno a las necesidades de un contexto en particular. Muy bien. Cuando desarrollamos los APS, ¿cierto? Los proyectos ligados al servicio a la comunidad,
Fomentamos también la resolución de problemas, en este caso, en un contexto sociocultural con una dinámica distinta o una dinámica bastante diferenciada. Entonces, acercamos esta dinámica social, estas experiencias de las personas que conviven y viven en un determinado contexto y pues las acercamos a nuestra realidad. Encontramos algunas diferencias, abordamos desde nuestra mirada y también desarrollamos procesos de empatía para poder encontrar estos momentos, en qué momento puedo yo ayudar y mejorar esa situación. Y lo desarrollamos en un contexto de proyectos ligados a la comunidad, ¿no? Muy bien, los del chat han estado participando y todos mencionaban el color verde. Perfecto. Muy bien, continuamos. Ya estamos en la pregunta 10 de 12. Provocar nuevos aprendizajes en el marco del mismo proyecto. Provocar nuevos aprendizajes en el marco del mismo proyecto. Perfecto, ahí estaba la palabra, ¿no? Proyecto. Muy bien. Pregunta número 11. La situación problemática vincula el conocimiento académico a situaciones de la vida real. Situación problemática que vincula el conocimiento académico a situaciones de la vida real. Perfecto. El ABP, ¿no? El aprendizaje basado en problemas. Porque aquí hacemos un análisis bastante exhaustivo del problema, ¿no? Las razones, las causas, buscamos información y muchos académicos recomiendan que es indispensable, en primer lugar, hacer algunas sesiones de ABP y luego de ABP Pro, ¿sí? Porque sí es indispensable que los estudiantes, los equipos, tengan claridad sobre las razones del problema, ¿no? Cómo se gesta el problema, cuáles son estos marcos de referencia importantes que podemos encontrar en la inteligencia artificial o en la búsqueda de la información para tener claridad de cómo surge el problema. Entonces desarrollamos algunas sesiones de ABP para luego ya entrar en la búsqueda de soluciones y la generación de nuevas ideas, ¿no? Estamos hablando de la ABP Pro. Muy bien, continuamos. Última pregunta, ¿sí? Cuando hablamos de un modelo centrado en buscar el entrenamiento en la resolución de situaciones, nos referimos más a perfecto, ¿no? Los maestros, las docentes, Mónica, Rocío, Nicolás, Rudy, estudio de casos, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a observar en el podio, a ver, ya dentro de nuestros últimos coach, tenemos a la maestra Sara, Yolanda, y el primer puesto de acierto, de menor tiempo, es para la maestra Claudia. Perfecto, finalistas, Olinda y Estefan. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones por participar de manera activa en nuestra sesión. Muy bien. Ok. Nosotros vamos a abordar después del receso, ustedes van a poder observar en nuestra aula virtual, en nuestro Classroom, van a poder observar un video. Es un video de una conferencia que se realizó en Perú de manera virtual y vamos a observar de manera sincrónica, ¿no? Como un momento ya de horas autónomas de cada uno de ustedes. Vamos a ver este video. ¿Sí? Es un video, no quiero decir el nombre porque ya está, va a estar colgado en el aula virtual y ustedes van a poder realizar un pequeño cuestionario, ¿sí?
no en formulario, sino más bien resolviendo algunas preguntas en el foro, pero utilizando este recurso, ¿sí? Así que es un video que yo se los voy a proporcionar sobre los proyectos, sobre una tipología bastante distinta según la autora, que ustedes ya se van a dar cuenta de quién es, una autora bastante reconocida a nivel internacional, y ustedes van a responder en el foro haciendo uso después de haber observado el video. Bien, este video va a sintetizar, ¿sí? Todas nuestras sesiones que hemos tenido tanto desde la primera, segunda, tercera y ahora cuarta, ¿ok? Nos va a dar una mirada un tanto distinta, bien, con otras palabras, y desde esta visión de nuestra autora, bien. Entonces ustedes van a tener este recurso muy importante de manera sincrónica para que puedan ir participando ya en nuestra última sesión número 4, ¿ok? Entonces, de esa manera, ustedes también van a cumplir con las horas académicas de autonomía, además de las otras actividades que a lo largo del taller hemos desarrollado. Bien. Entonces, también comentarles que es indispensable que ustedes puedan ir actualizando las actividades, tanto en el foro como los productos entregables, a pesar de que hayan cumplido ya la fecha de plazo. ¿Sí? Ustedes pueden ir participando porque de esa manera también vamos a tomar en consideración no solamente la asistencia a cada taller, sino también la participación en Google Classroom, que es muy importante haber generado estas discusiones en los foros, haber participado con la entrega de las actividades, y ahora en la cuarta sesión también con algunas actividades también autónomas. Bien, esto a fin de que ustedes puedan lograr certificarse y de esa manera también obtener este beneficio a su legajo profesional y que estas sesiones que hemos desarrollado de manera práctica, un tanto distinta, y poder acercar el AEP Pro a sus intereses, y de repente de aquí nace una especialización, un diplomado en adelante, ustedes tengan como conocimientos generales lo que hemos abordado en cada una de las 4 etapas de la AEP Pro. Bien, entonces, mientras yo voy a ir subiendo algunos materiales importantes para esta cuarta sesión, ustedes van a entrar a un receso, ¿no? Y nos conectamos a las 11, ¿sí? Después del receso, para poder iniciar nuestro momento de esta didáctica más directa sobre los tópicos que nos toca desarrollar en esta sesión, ¿bien? Entonces, vayan observando, entrando a su aula virtual para que ustedes puedan ir actualizando sus documentos y nos vemos después del break. Gracias.
Muy bien, vamos a continuar. Nos vamos a ir conectando para retomar nuestra sesión. Nosotros vamos a abordar la difusión y la evaluación como dos momentos importantes para la etapa número 4, que es ya la muestra pública, donde el equipo que ha trabajado colaborativamente ha desarrollado diferentes procesos en aula como también fuera del aula, ha testeado el producto, si ha encontrado el espacio, ha podido testear el producto, ha podido encontrarse con el público objetivo y de esa manera ha obtenido información, retroinformación de lo que ellos han elaborado. Y entonces, son algunas estrategias importantes que a veces aplicamos en la última etapa, después de la construcción del producto final. Bien. Entonces vamos a iniciar. Dentro de la difusión y la evaluación, en la etapa número 4, es indispensable tomar en cuenta que los estudiantes, en ese sentido, van a tener que elaborar siempre un video. Por más que la sesión haya sido presencial y la muestra pública será presencial, es indispensable que el producto final tenga un video por parte del equipo que lo haya diseñado, en donde se muestre el proyecto, se muestre el producto final y las competencias que han desarrollado en ese tiempo del proyecto final. ¿Bien? Esto con el objetivo de poder ser compartido dentro de un grupo, en este caso el grupo de clases, para su discusión. Y la pregunta es, ¿qué recurso podríamos usar para la muestra pública del proyecto final? Podríamos usar, y yo recomiendo, que usemos el Flipgrid. El Flipgrid es un espacio bastante dinámico por parte de los estudiantes que van a ir compartiendo información, pero a través de videos. Y va a ser el video el recurso central del Flipgrid. Entonces el docente, cuando ingresa al Flipgrid, crea su aula, ¿no? Crea su espacio, es muy parecido como el Google Classroom, pero en Google Classroom compartimos documentos, información, ¿ok? En cambio, en el Flipgrid solo compartimos videos de los proyectos por cada etapa. Entonces, el docente es bastante flexible y podría colocar diferentes carpetas para las diferentes semanas en donde se han tenido que desarrollar diferentes proyectos para los distintos equipos. Bien, entonces el equipo con nombre tal, el equipo 2, el equipo 3, el equipo 5, pues tienen espacios en el Flipgrid para poder compartir sus videos. A nivel de proceso, han tenido momentos para compartir. Recordemos que dentro del equipo hay alguien que cumple el rol, también hablábamos de los roles en la sesión anterior, que cumple el rol de poder gestionar estos entornos, ¿no? Como por ejemplo el Flipgrid. Entonces, quien haga las veces de este rol, pues va a garantizar de que a lo largo del proyecto se haya sistematizado fotos, videos, testimonios, cualquier tipo de información que haya hecho utilidad para el logro del proyecto, del producto final. ¿Bien? Entonces cada equipo tiene un espacio sincrónico para que todos podamos observar cómo ahí han ido construyendo el proyecto día a día, en las clases como también fuera de ellas. Número 2. Se muestran evidencias en los procedimientos para la elaboración del producto del proyecto, ¿no? Esas evidencias que se convierten en evidencias cuando el docente ya las valora, ¿cierto? Son productos cuando el equipo de estudiantes pues desarrolla una solución y pues lo aloja, en este caso podría alojarse en el Flipgrid, ¿bien? Y esta a su vez vendría a ser una evidencia de aprendizaje para el docente valorarlo y poder discutirlo, poder abordarlo también en el aula, en la muestra pública. Y luego es indispensable que desarrollemos momentos de autoevaluación. ¿Sí? Estos momentos de autoevaluación van a servir para que tengamos un punto de partida respecto a lo que hicimos bien, de lo que hicimos bien y de lo que podemos mejorar como equipo, ¿cierto? Como equipo, porque esas habilidades del siglo XXI, si bien las hemos desarrollado a lo largo
habilidades blandas a lo largo del proyecto, pues hemos identificado ciertas fortalezas como también oportunidades de mejora. Todas esas percepciones por parte del equipo respecto a su propio trabajo, es indispensable que esté sistematizado en un instrumento. Hablamos de una autoevaluación, con preguntas tipo cuestionario, preguntas abiertas, en donde, pues, quien cumple el rol de redactor nos va a ayudar a poder sistematizar lo que en equipo acordemos como una autoevaluación. Bien, y eso exclusivamente se tiene que realizar en clase. No podría realizarse de manera virtual o sincrónica, tendría que ser en clase. Entonces, para la muestra pública, ¿cuántas fechas es importante tener? Como mínimo 2 fechas, ¿no? Entre uno, si tenemos el tiempo, o 2, ¿cierto? ¿Para qué? Para no solamente tener el espacio de la presentación del proyecto, sino también tener momentos para socializar y hablar de lo que hemos hecho bien y lo que tenemos que mejorar. Entonces, necesitamos estas 2 fechas, o por lo menos tener a lo largo de 2 o 3 horas como máximo, para dedicar 1 hora y media para la socialización del proyecto y el resto de tiempo poder también discutir y valorar estos momentos de reflexión, ¿no? De retroalimentación, ¿bien? Ok, continuamos entonces. ¿Hay alguna pregunta después de estas 3 ideas, preguntas? ¿Quieren intervenir? A ver, vamos a observar el chat. Bien, voy a observar el chat si hay preguntas para desarrollarlo. Bien, el maestro Ángelo, ¿sí? El maestro Ángelo nos habla sobre esta fase, ¿no? Y nos pregunta, ¿de qué manera podemos gestionar el que enfrenten a troles, ¿no? Ya es un término en donde nos dice personas malintencionadas que solo buscan hacer daño, entiendo yo, en este contexto digital, ¿cierto? ¿Tendrían que ser una comunidad curada? Sí, es importante que la institución donde vayamos a desarrollar el proyecto, en este caso, pues son los colegios, una entidad educativa superior, quizás, es indispensable tener estos comandos, ¿no? Estos comandos de dónde busco la información, ¿sí? Entonces, es por ello que cuando ustedes diseñan sus sesiones, ¿sí? Está claramente definido cuáles son las acciones que desarrolla el docente y qué se espera del estudiante, qué es lo que se espera. Obviamente, hay una brecha bastante grande, podría ser grande, el hecho de que el estudiante cumpla el rol que el docente lo ha definido, ¿cierto? O es la meta que queremos lograr, esa acción, ¿sí? Y nosotros, en la práctica, debemos desarrollar estas estrategias para lograr que esas acciones, que son medibles y observables, se puedan cumplir, ¿sí? Entonces, ¿qué acciones desarrollaríamos para que los estudiantes busquen en fuentes confiables? Bien, nosotros diseñamos el recurso para la búsqueda de la información. Le damos el recurso, le damos el link para que ellos puedan ingresar y busquen. Como también habrá momentos de autonomía, en donde ellos tendrán que buscar la información dependiendo el tipo de tema o la problemática más acotada, ¿cierto? Entonces, debemos tener, sí es indispensable tener estos espacios para poder buscar la información en fuentes confiables, ¿no? Es por ello que cuando se presenta el proyecto, ¿cierto? Hay, en la planificación, hay ciertas referencias que es indispensable mencionar, que esas referencias se van a usar para cada sesión o para algunos momentos indispensables. Entonces se usan las referencias y se busca la información en esos espacios. Y de esa manera vamos a controlar que podamos entrar a otras fuentes que no son las válidas, ¿no? O que no son las confiables. Entonces, quizás sería interesante invitar dentro de nuestras sesiones de proyectos, ¿no? En nuestra clase con nuestros estudiantes, invitar a algunos especialistas respecto a ciudadanía digital, ¿no? Que nos hable y que nos creo que todos estamos expuestos, ¿bien? Y va a depender bastante del nivel de, pues, de autonomía, tanto de los estudiantes que vayan a desarrollar en la escuela, ¿bien? Entonces, pero estas prácticas de identificar fuentes confiables,
se desarrollan en la escuela y son prácticas que se crean a partir de un hábito también en la búsqueda de información fuera de la escuela, fuera de la institución, ¿sí? Entonces, tenemos también los stakeholders, ¿no? Cuando ustedes desarrollan todo proyecto, hay agentes que nos van a ayudar a fortalecer nuestro proyecto, que están muy interesados en poder invertir o están muy interesados en poder contribuir a que tu proyecto pueda tener ese éxito que todos deseamos. Bien, entonces, identificar estos stakeholders sí es importante porque luego podemos ir en busca de las percepciones, los comentarios que tienen estos stakeholders respecto al proyecto que estamos realizando. Entonces podemos establecer entrevistas, podemos mandar correo, ¿no? Y podemos establecer un tipo de comunicación. Podríamos conectarnos con ese stakeholder, que es un stakeholder común de todo el aula, por una llamada por Zoom, ¿cierto? O una grabación, un video que nos ha compartido. Entonces podemos establecer diferentes estrategias para que la experiencia de aprendizaje del proyecto pueda ser aún más rico. Y el docente ahí creo que sí podría ayudar muy bien, ¿no? En el contacto con ese stakeholder que va a ayudar a poder definir y darnos una mirada mucho más técnica, ¿no? Mucho más técnica del proyecto, ¿sí? De las soluciones. Perfecto. Vamos a continuar. Hay una pregunta también respecto al Flipgrid, ¿no? Lo voy a escribir, lo comenté creo que al comienzo, ¿cierto? Al comienzo de nuestras sesiones. Y sí, yo recomendé también que ustedes puedan observar algunos videos tutoriales respecto a cómo gestionar de forma eficiente aulas en Flipgrid, ¿sí? Porque el recurso principal del Flipgrid son los videos. Y el mejor espacio para poder sistematizar estas experiencias es a través de testimonios, videos que los mismos equipos hayan recogido de su propio trabajo. Y lo importante ahí, no solamente que es un espacio de almacenamiento, sino también de discusión, porque el Flipgrid nos ayuda a que todos los estudiantes que estén conectados a esa aula del docente que ha creado, pues podamos intercambiar ideas, opiniones y por supuesto debemos tener una claridad y el docente da los comandos importantes para poder participar de manera asertiva en cada una de en cada uno de los videos, ¿no? Que cada equipo haya subido. Entonces, mantenemos el respeto. Si queremos intervenir, pues, con información que contribuya al proyecto, ¿cierto? Si hemos identificado una oportunidad de mejora, definirla como oportunidad de mejora y explicar de qué manera podrían hacerlo mejor, ¿cierto? Entonces, son ciertas estrategias que es importante que el docente, con la creatividad y con ese compromiso, esa vocación, pues podemos nosotros intervenir en estos procesos de evaluación, de autoevaluación, de heteroevaluación y de coevaluación, que son tan importantes desarrollarlos sí o sí en esta última etapa. Bien, entonces porque los procesos de reflexión se deben garantizar a través de estos instrumentos. Muy bien, entonces pueden seguir escribiendo sus preguntas, sus comentarios dentro del chat de la reunión. Entonces nosotros hemos presentado aquí también rúbricas, ¿no? Cuando hablamos de rúbrica de aprendizaje, nosotros definimos una rúbrica como un instrumento que cumple una función importante, que es retroinformar. Bien, la rúbrica debe cumplir una función importante que es retroinformar. Y pregunto, ¿no? ¿La rúbrica es socializada al final, ya en la muestra pública, o sea, en la cuarta etapa del proyecto, cuando el estudiante va a exponer, y ahí recién el docente comparte esta rúbrica de aprendizaje? O más bien la rúbrica es socializada desde el inicio, ¿no? Desde el inicio del proyecto. Entonces es una pregunta bastante importante a tener esa claridad, ¿no? Entonces la maestra Lucero nos comenta que todo tipo de instrumento que vaya a evaluar el producto final, ¿no? Debe ser socializado desde el inicio, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí se ha contemplado 4 niveles de logro: inicio, proceso, logrado y sobresaliente. En algunos espacios, algunos docentes consideran
solo determinar 3 niveles de logro, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, pues va a depender bastante de la especialidad, ¿cierto? Solemos a veces identificar que en nuestra aula definimos como una aula bastante heterogénea, bastante diversa. En esa diversidad podemos identificar a algunos estudiantes que estén un poco más adelante del ritmo, ¿no? De aprendizaje de sus demás compañeros, compañeras. ¿Y eso dónde sucede? Sucede más en las especialidades de arte, de deporte y de inglés, ¿cierto? De idiomas, ¿verdad? Entonces, en estas especialidades podemos identificar y podemos observar que algunos estudiantes podrían estar mucho por encima, ¿cierto?, del nivel de aprendizaje de los demás estudiantes. ¿Por qué? Porque han tenido diferentes experiencias que le han ayudado a fortalecer o a desarrollar esa habilidad. Bien. Por eso es tan importante que a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, les demos el espacio, la oportunidad para desarrollar esas habilidades. Luego ya el ser humano identificará si esas experiencias son gratas o no, le sirven o no, le gusta o no, ¿cierto? Entonces, la oportunidad y el espacio es importante brindárselo. Y cuando desarrollamos experiencias de aprendizaje, pues diseñamos todos esos momentos. Recursos virtuales, recursos físicos, espacios, salidas a campo, que es muy importante, trabajo colaborativo presencial, como también trabajo colaborativo virtual, almacenamiento de información, espacios colaborativos a partir, por ejemplo, de Flipgrid, ¿cierto? Y desarrollamos estos niveles de logro. Y otros docentes, como también yo lo he considerado el nivel sobresaliente. Y como ustedes verán, pues las competencias están definidas, como también podría ser una rúbrica en base a las competencias, porque se ha desarrollado un proyecto respecto a un planeta mejor, ¿cierto? Entonces la problemática fue aquí que tenemos un planeta que está pasando por momentos de calentamiento global, conflictos sociales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si nos mudamos y nos trasladamos, viajamos a otro planeta, ¿cierto? Entonces, aquí se diseñó algunas competencias propias para gestionar el proyecto. Y ustedes también podrían desarrollar proyectos bastante particulares, ¿no? Como también desarrollamos proyectos ligados a las competencias del currículo nacional, ¿sí? Entonces, ustedes las pueden adaptar según sus fines o pueden ir trabajando con las competencias del currículo nacional, ¿no? Y las competencias de su área. Va a depender bastante del tipo de proyecto y el tipo de impacto que quiero lograr, ¿sí? Entonces, competencias como ciudadanía, pensamiento crítico, gestión, innovación, integración de tecnologías. Los descriptores que ustedes observan aquí son descriptores que se han hecho pensando en cada nivel de logro respecto a la competencia, ¿sí? Y ustedes verán que es progresivo. Se le ha añadido puntaje porque también podría ser en base a puntos, como también podemos quitarlo y solamente ceñirlos a la evaluación literal, ¿cierto? Cualitativa, ¿sí? Entonces, ¿y por qué es importante que la rúbrica retroinforme? Porque el estudiante al recibir esta rúbrica de aprendizaje, pues tiene claridad absoluta de cada uno de los niveles de logros que va a ir alcanzando, ¿sí? Entonces, sabe muy bien que para lograr estos 4 o 5 puntos, ¿sí?, de logrado sobresaliente, tendrá que cumplir ciertas características o ciertos criterios estándar, ¿sí? Estándar, por decirlo, ¿bien? Y por supuesto, algunas acciones que no están contempladas dentro van a ser acciones más ligadas al impacto, a la forma como lo están presentando, de repente, y si esa forma también está detallada y también va a ser evaluada, pues tendremos otra rúbrica quizás para la sustentación, quizás para el tipo de proyecto, ¿no? Se puede hacer rúbrica para cualquier tipo de momento, o podría ser una sola rúbrica en base a la actividad, ¿no? Entonces aquí tenemos la actividad, que era crear un mundo virtual inmersivo. Esa es la actividad, ¿bien? Y tenemos aquí las competencias, también podría ser en base a criterios, y los descriptores bien detallados, ¿bien? El detalle es muy importante porque de esa manera evitamos que los equipos tengan mayor duda y consulta al docente,
respecto a lo que van a tener que lograr, ¿sí? Muy bien. Entonces pueden tomarlo como ejemplo, ¿cierto? Es indispensable que cada una de las rúbricas puedan ser bastante dinámicas. Otro ejemplo de otra actividad, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la actividad de realizar la formulación de el project management, ¿no? Las actividades, los tiempos, los costos, el diagrama de Gantt, ¿cierto? Si queremos evaluar esos momentos por el equipo, ¿cierto? Entonces, en base a las mismas competencias que se han definido al inicio del proyecto, pues desarrollamos esta rúbrica, ¿cierto? ¿Cuántas actividades? Para todas las actividades podrían ser eh, rúbricas, no. Este proyecto tenía 3 actividades como importantes, ¿cierto? Habrán microactividades que van a conducir al logro de cada actividad. Y es por ello que hemos, en este proyecto, tenido 3 productos de aprendizaje. Bien, 3 productos. Y para cada producto desarrollamos un tipo de habilidad. Y nuestro tercer producto era crear una presentación final, ¿cierto? Entonces, aquí lo hemos valorado también. Respecto a la socialización, respecto a la presentación, a la información impactante, a la comunicación, el nivel comunicativo está presente aquí en esta rúbrica, ¿no? Entonces lo hemos considerado indispensable cumplirlo, ¿bien? Entonces vamos a continuar aquí. Nosotros hemos definido competencias, ¿cierto? Ustedes van a ir identificando competencias en base al área que crean conveniente. Pero también podrían incluir algunas competencias más ligadas a los ODS, por ejemplo, o alguna habilidad del siglo XXI. Ustedes pueden ir incorporando y crear un tipo de instrumento como una rúbrica para cada tipo de competencia o para cada tipo de habilidad que se va a evaluar, ¿sí? Entonces, sí es indispensable que esto es flexible. Si bien mido y valoro bastante las competencias de mi área o de las áreas articuladas, también puedo valorar ciertas habilidades o ciertos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han sido motivo de desarrollo del proyecto, ¿sí? Entonces, sí es indispensable definirlas claramente cuáles han sido o cuáles van a ser las competencias que se van a valorar, ¿bien? Entonces, en el ámbito superior ayuda bastante conocer las competencias genéricas y las competencias específicas que tenemos para cada uno de los cursos. Si, por ejemplo, depende bastante del curso, si es un curso de estudios generales o si es un curso más ligado a la carrera en específico, ¿cierto? Entonces, y el nivel de créditos también nos ayuda para determinar el tiempo de autonomía que tiene el estudiante. Entonces, hay contextos híbridos, hay contextos semipresenciales, ¿sí? Y para ello quiero compartir lo siguiente. Para estos contextos semipresenciales, estos contextos, hay ciertas estrategias por desarrollar, ¿cierto? Y voy a compartir estas estrategias para desarrollarlo en estos escenarios que llamamos escenarios semipresenciales, ¿sí? Ya casi la mayoría de cursos en las diferentes instituciones educativas, de educación básica progresivamente, y más todavía en educación superior, están migrando a espacios semipresenciales o espacios virtuales 100%, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera rompemos barreras de presencialidad, evitamos y contribuimos más a los entornos digitales, porque la generación de estudiantes cambia y por ende las estrategias tienen que adaptarse a ellas, a estas generaciones. Bien, entonces para una tenemos días, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha definido una semana, ¿cierto? Día 1, día 2, 3, 4 y 5. Y para cada uno de estos días tenemos diferentes momentos para trabajar. Entonces, por ejemplo, los momentos sincrónicos, ¿cierto? O podríamos tener también momentos presenciales, ¿cierto? Son estos momentos en donde tenemos el contacto directo con los equipos. El docente
conoce y va observando el desarrollo de los proyectos. Entonces, definimos un día, ¿no? Un día para tener espacios con todo el aula, a través de un espacio como un Google Classroom, un Flipgrid, por ejemplo, donde vamos a almacenar el proyecto y por ende sistematizar toda esta información, ¿sí? Entonces sí es indispensable tener este espacio que tengo con todo el aula en un espacio virtual, porque la comunicación se da por ese medio también, ¿sí? Cuando no estemos presencialmente con los estudiantes. Y luego tenemos, en un día 2, tenemos momentos a las estrategias como el flip grid, como el aula invertida, disculpen, ¿no? Como, en donde pues tenemos momentos donde el estudiante de manera autónoma busca o gestiona la información. Puede buscar información en inteligencia artificial también, o puede revisar información que el docente ha colgado, ¿cierto? Que el docente ha compartido y que ha indicado revisarlo. Entonces, esos son momentos autónomos y debemos definir también, tan importante, el tiempo que le va a tomar al estudiante o al equipo poder consultar ese tipo o esos recursos, ¿sí? Medir el tiempo, ¿ok? Porque es importante que el proyecto, cuando se planifique, tengamos la totalidad de horas empleadas, tanto en el dictado presencial, en las horas de clase, como también las horas autónomas, ¿no? Como las horas, en este caso, no lectivas. Y podrían hacer muy bien aquí no lectivas a distancia, ¿cierto? O no lectivas asincrónicas, ¿ok? Entonces es tan importante tener estos términos porque nos permite tener un marco, es decir, el proyecto no se va a limitar en tenerse en las estrategias aplicadas en las sesiones presenciales, sino que es toda una experiencia por parte del estudiante, porque la experiencia no termina en el aula, sino también es complementada y es trabajada fuera de, en espacios virtuales, con documentos colaborativos, en sus propios tiempos, pero cumpliendo el objetivo y la meta, ¿sí? Entonces, es bastante complejo, pero se desarrolla, porque en la vida real hacemos ello, ¿sí? Hacemos ello. Entonces tenemos momentos autónomos que son virtuales, ¿cierto? Asincrónicos, ¿sí? Y en esta sincronía, pues es importante, luego ya cuando entremos a clase, ¿cierto? Entonces tenemos trabajos cooperativos en pequeños grupos, en los grupos que se han conformado por cada proyecto, ¿bien? Entonces, como verán, no es que la primera clase haya sido el primer contacto con el proyecto. ¿Han visto? Hemos tenido hasta 2 momentos antes de tener la primera clase. Primero un espacio con todo, compartir un video, podemos hacer un Zoom, ¿cierto? Unos 30, unos 15 minutos de presentación, por ejemplo, o compartir un video del proyecto donde el docente, ustedes, pues hayan gestionado esta presentación del proyecto y lo almacenen en este espacio asincrónico. Luego tenemos momentos autónomos, microactividades para los estudiantes, recursos, videos, infografías, Genially, ¿no? Videolecciones, ¿ok? Tenemos estos recursos en el e-learning, es muy importante definirlos, ¿no? Para que el estudiante lo pueda revisar. Entonces, dependiendo del el tiempo de las horas no lectivas, ¿no? Para que el estudiante tenga a su disposición. Entonces, se recomienda que tengamos entre 1 o 2 horas no lectivas para que el estudiante gestione su propio conocimiento a partir de la información que se haya compartido en el aula virtual, ¿sí? O en el espacio sincrónico. Para luego que el estudiante, cuando tengamos estas sesiones presenciales, ya trabajemos cooperativamente, pero con información previa. Y pues esto es Flip Learning, ¿sí? Y luego ya tenemos un trabajo autónomo. Bien, entonces como verán, pasamos de un trabajo autónomo a un trabajo colaborativo y luego un trabajo autónomo. ¿Por qué? Porque estos momentos van a afianzar y construir mejor el aprendizaje. Porque el aprendizaje, si bien nos ayuda a poder conectarnos con otras experiencias, es importante asimilarlas y construir nuestro propio aprendizaje a partir de
nuestras diferentes maneras de aprender, ¿sí? Y eso lo hacemos con el trabajo autónomo. Y luego volvemos a trabajos cooperativos, trabajos pequeños, y luego un trabajo autónomo. Entonces, entre trabajo autónomo y trabajo cooperativo nos ayuda también a construir y deconstruir nuestros. Y esto es adaptable, se puede adaptar, es flexible esta metodología en diferentes escenarios. Hay escenarios híbridos, que va a depender bastante de las condiciones de infraestructura tecnológica que tenga la institución. Hay escenarios híbridos 100% en donde el docente está en clase presencial con un grupo de estudiantes y pues desarrolla el proyecto con estudiantes que no se van a encontrar en las sesiones presenciales y se conectan. Y estos dos escenarios, virtuales y presenciales, trabajan en una sola puesta en escena, ¿cierto? Entonces, sí se ha hecho, ha tenido éxito, por supuesto, pero va a depender bastante de dos cosas: la conectividad a Internet y el uso de los dispositivos tecnológicos, ¿cierto? Si es que no tenemos estos dos accesos, pues implementamos estrategias semipresenciales con espacios asincrónicos. Y ahí pues no necesitamos mucho de tecnología o tener al mismo tiempo la tecnología con los estudiantes, ¿cierto? Sino que valoramos mucho pues, la autonomía por parte de los estudiantes y a su vez desarrollamos la competencia 28 y la competencia 29 del actual Currículo Nacional de Educación Básica Regular, ¿no? La de gestionar su propio aprendizaje a través de la autonomía y de interactuar en los entornos virtuales para su propio aprendizaje, ¿cierto? Entonces, estamos aplicando la competencia 28 y la 29, desarrollando estas estrategias en escenarios semipresenciales, sí. Aplicaremos estas competencias 28 y la 29 aplicando el flip learning, por supuesto, ¿cierto? Es por eso que muchas de estas estrategias pues se recomiendan planificarlas, ¿no? En cada uno de estos días, ¿bien? Preguntas, comentarios, vamos a entrar ya en estos últimos 10 minutos para poder abordar preguntas y comentarios respecto a lo que hemos desarrollado el día de hoy. A ver, voy a revisar el chat en este momento. Vamos al maestro Ricardo. Nos habla sobre, así es, el tema de seguridad y soporte tecnológico de la institución. Exacto. Y en cada institución, en las escuelas públicas, por ejemplo, tenemos un espacio espacios de innovación, ¿no? Las aulas de innovación pedagógica, ¿cierto? Que en realidad es un espacio muy rico por trabajar todavía, ¿cierto? Creo que los docentes especialistas y que están ocupando esos cargos de aula de innovación pedagógica en cada institución, tienen un reto bastante grande que a veces no tienen la claridad, ¿no? De cómo llevar a cabo esas aulas de innovación, ¿no? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es el gran reto en trabajar con no solamente es un espacio para poder conectarnos con la computadora o hacer uso de una computadora o habilitar un espacio de exposición, ¿cierto? Que normalmente es como se está gestionando con las actuales gestiones, ¿no? Entonces, por eso es tan importante definir cuál es la misión de mis funciones. Asimismo, el liderazgo directivo en las escuelas privadas y públicas, es importante tener un trabajo articulado y que si bien los docentes que dictan horas, como también los docentes que cumplen roles como especialistas, como docentes de aula e innovación, los AIP, puedan también terminar ciertos proyectos con la institución. Que lo hacen, por supuesto lo están haciendo, pero no en todas las escuelas. ¿Cierto? Un proyecto ligado mucho con la ciudadanía digital, con el uso correcto de ahora de, por ejemplo, la inteligencia artificial ligada a la educación. Y cómo podemos
articular nuestras sesiones de aprendizaje con esta inteligencia artificial. Y en los proyectos sí es muy importante, por lo menos para poder gestionar la información, y luego que los estudiantes puedan construir conocimiento, porque es lo que queremos. Hay bastante información, a partir también de la buena construcción de preguntas, y podemos ejercitar a los estudiantes para que puedan construir preguntas, estas preguntas socráticas, estas preguntas bastante ligadas a lo que estoy buscando, a los fines de mi proyecto, pues puedan ser preguntas generadoras de soluciones, ¿sí? Y a través de la inteligencia artificial podemos obtener bastante información, y esta información ayudar de manera instantánea en lo que queremos resolver, ¿cierto? Para luego tomar acciones, ¿sí? Entonces, vamos a tomar esta inteligencia artificial como un recurso para poder gestionar la información, para convertirla en conocimiento, ¿cierto? O de repente ya está el conocimiento ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer con el trabajo colaborativo, con el desarrollo de valores, con la construcción de una ciudadanía mejor, es adaptarlas a nuestras propias necesidades, a nuestras características, a nuestro contexto de la escuela. Es por eso que el proyecto no puede ser tan general. El proyecto responde a una necesidad bastante cercana a los estudiantes. Porque si fuese un proyecto bastante general que podría realizarse en cualquier institución, pues ya sabemos el resultado, ya sabemos el producto, ¿no? Entonces, y el producto podría a veces no responder. Cuando es bastante general, no responde a nada, ¿cierto? Y cuando el proyecto más bien es particular y responde a una necesidad bastante cercana del escenario, cercano de los estudiantes, sea su propia institución, su comunidad, pues tiene mucho más sentido, ¿cierto? Y a lo largo del tiempo, porque puede ser a largo o mediano plazo, van a observar los resultados, ¿sí? Observar los resultados y bastante gratificante. Vamos a observar algunas preguntas. Por ejemplo, sí, tenemos aquí la pregunta de la maestra Claudia, que nos habla sobre la rúbrica presentada. Nosotros hemos aquí presentado una rúbrica, y esta rúbrica, como le comentaba, el proyecto ha tenido el desarrollo de 3 productos, ¿cierto? Disculpen acá. Vamos a compartir, ¿no? Aquí. El proyecto ha tenido el objetivo de desarrollar tres productos. Y hay proyectos que, pues, desarrollan solamente un producto, ¿cierto? Un producto final. En este caso, se ha considerado en este proyecto, que ha sido como ejemplo, 3 productos. Y para cada producto hemos tenido, pues, que hablamos la actividad, ¿cierto? La gran actividad, una rúbrica de aprendizaje, ¿no? Entonces, para el producto 1, para el producto 2, ¿cierto? Y para el producto número 3, ¿sí? Que nosotros llamamos el punto número 3 como también la socialización del proyecto, ¿no? Pero en realidad los 3 productos, pues, han sido valorados, ¿sí? Entonces, si tu proyecto tiene 3 grandes productos, porque se han evaluado diferentes criterios para cada producto, entonces sí es importante definirlas en una rúbrica. Recordemos que la recomendación es que para las microactividades procesuales se establezca un tipo de instrumento como una lista de cotejo, para poder valorar rápidamente si hemos cumplido o no. El mismo equipo valora ese tipo de logro. Como también luego podemos encontrar momentos en donde todos valoramos, ¿cierto? Y podemos definir nuestros niveles de logro. O sea, darle la oportunidad también a los estudiantes a que puedan valorar su propio trabajo. Y no solamente esperar que el docente valore el proyecto, sino también ellos mismos. Y eso, tenerlo como un espacio colaborativo, un Excel compartido con los nombres de los proyectos o del proyecto, y en el mismo, ¿no? Con las fechas establecidas y sus puntajes que ellos mismos van a ir sumando en cada actividad, ¿cierto? Entonces es importante darle la oportunidad también a los equipos a poder evaluar y poderlos mostrar. Por ejemplo, los makerspace no son espacios de trabajo que están muy ligados a los proyectos STEAM, ¿no? Entonces los proyectos STEAM que
articula ciertas competencias de algunas áreas ligadas a las ciencias, a la ingeniería, ligada también a las ciencias sociales y a las artes. ¿Ok? Entonces tenemos este proyecto STEAM que tiene una forma de trabajo distinto, que puede ser a nivel de proyecto, claro. El proyecto podría ser un proyecto STEAM. Aplicamos a EP Pro con un enfoque STEAM, ¿cierto? Entonces el enfoque STEAM nos da una pauta de trabajo también bastante definida. Entonces va a enriquecer nuestra planificación del proyecto. Entonces podemos tener proyectos STEAM con enfoque STEAM y esos son mucho más cortos a lo largo del año lectivo. ¿Ok? Muy bien, perfecto. ¿Sí? Los proyectos de por sí son personalizados. Aprendizaje personalizado no solamente es esperar que el docente evalúe estudiante por estudiante, sino que es darle el espacio para que el estudiante evalúe su propio aprendizaje, ¿ok? En diferentes momentos, como hemos compartido, momentos individuales, momentos colaborativos, luego momentos autónomos, momentos presenciales, ¿ok? Y de esa manera lo definimos claramente, ¿cierto? Ok. Muy bien, entonces ya estamos a 5 a 4 minutos de poder finalizar, ¿no? Y ya quiero terminar con explicarles sobre lo que hemos subido aquí en su aula virtual. Bien, voy a dedicar estos 5 minutos para poder explicarles ello. A lo largo del curso nosotros hemos articulado diferentes materiales, ¿no? Lo hemos articulado con los Kahoot. Los Kahoot ha sido una forma de poder evaluar de forma más creativa, más lúdica, en un entorno como es el Zoom, con tantas personas, más de 150 personas conectadas. En las primeras sesiones teníamos como 200, 300 personas, 400 personas, y pues que están interesadas en algo en específico, ¿no? En poder ahondar respecto a la empresa en proyectos. Hemos compartido materiales, documentos, libros completos, ¿no? Con diferentes módulos. Hemos participado también de los foros, ¿cierto? Hemos incursionado en la realización de un material para responder a una pregunta en el foro, por ejemplo. Hemos compartido los videos de las sesiones grabadas, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan revisar si es que no han tenido oportunidad o si es que han observado un extracto de la sesión. Hemos colgado los videos, así como también hemos establecido claramente cuáles han sido los objetivos por cada sesión, ¿sí? Y se ha compartido material bastante rico respecto a aprendizaje a nivel de planificación y didáctica para el docente. Entonces ya de aquí en adelante es un espacio, es un reto del docente de poder incursionar aún más respecto a la información que hemos brindado en estas 4 sesiones que hemos querido tener el objetivo de poder acercar a los docentes que han estado interesados respecto a una metodología bastante definida, como es el aprendizaje basado en proyectos. Y para esta sesión número 4, pues se ha compartido 2 tipos de recursos muy importantes. Un video que se ha recogido y está referenciado, se ha recogido de una conferencia en este año, ¿cierto? Es un video de Rebeca Anijovic, y Rebeca Anijovic, pues la especialista, nos comenta sobre una tipología y algunas experiencias sobre evaluar y enseñar a través de proyectos, ¿cierto? Entonces, este es un recurso y yo le pediría que puedan aquí escribir sus comentarios, conclusiones, importante, por favor, cada comentario de la clase respecto a lo que han observado, ¿no? Creo que dura alrededor de 20, 25 minutos, media hora. Lo revisan, por favor, y toman apuntes, ¿no? Depende de la estrategia de cada docente, ¿no? Algunos de repente toman apunte, algunos pues lo sistematizan en un organizador visual, algunos les es más fácil de repente subir en un video y poder explicarlo,
¿no? Entonces, de la manera que ustedes crean conveniente, pueden subir sus conclusiones, ¿bien? En la semana número 4. Y pues luego hemos compartido una pregunta, ¿no? Y hemos adjuntado un documento. Entonces, yo les he adjuntado un manual de estrategias, ¿cierto? Porque pues este módulo hemos hablado de evaluación, hemos hablado de estrategias, el Kahoot también ha abordado ello. Y tenemos una pregunta, ¿no? ¿Qué criterios se deben considerar para seleccionar una estrategia didáctica? ¿Ok? En base a su experiencia y colocando un ejemplo de lo que ustedes han vivido, ¿bien? Relacionen, pues, el identificar estos criterios para seleccionarlos a través de estrategias didácticas. Bien, entonces ustedes tienen la oportunidad de poder compartir sus experiencias de manera escrita, lo pueden compartir aquí respondiendo a la pregunta y revisando este documento que en realidad es un documento bastante completo, ¿sí? Si ustedes ven, este documento de manual de estrategia es un documento que aborda diferentes estrategias didácticas. No solamente para el AEP Pro, sino también para el AEP, el aprendizaje basado en problemas, el método del caso que hoy hemos visto en Kahoot, ¿cierto? Diferentes técnicas y métodos, el trabajo colaborativo. También ustedes van a poder aquí encontrar el aprendizaje ligado a la comunidad, los APS, por ejemplo, al servicio, aprendizaje basado en el desafío, ¿cierto? Y algunas prácticas externas como ejemplo. Entonces ustedes van a tener en esta tabla de contenido todo el libro completo para que puedan revisarlo y algunas preguntas de repente están aquí mencionadas, ¿cierto? Entonces ustedes van a poder enriquecer en base a su experiencia y colocando un ejemplo bastante práctico, ¿bien? Entonces tenemos estos recursos para poder finalizar nuestras sesiones. ¿Ok? Yo estoy muy agradecido de poder haber participado y que hayamos tenido estos momentos de interacción de manera muy continua en estas 4 sesiones. Recordemos que ustedes ahora es importante cerrar después de estas 4 sesiones con participación constante, con el registro de asistencia para lograr, para los docentes que desean, poder lograr la certificación correspondiente y esto ayudará a su legajo porque somos una institución que certifica y valida también esas habilidades que hoy en estas 4 sesiones nos ha permitido encontrarnos, reflexionar e intercambiar ideas. Bien. Voy a observar el chat ahorita para saber si hay algunas preguntas. A ver, ahorita voy a compartir algunas. Observo el chat. Un ratito. Perfecto. A ver. Bien. Así es. Quizás vamos a tener unos minutos que el área de coordinación académica nos puede explicar un poco para los docentes que están interesados. Veo que están escribiendo respecto a la certificación de los 4 momentos que hemos tenido en este curso de aprendizaje en proyectos. Bien, para los que deseen, como también tenemos el espacio rico del aula del Google Classroom, que hemos compartido información bastante acotada respecto a ello, ¿no? Y para continuar y seguir en contacto, ¿cierto? Podemos conectarnos por LinkedIn, ¿cierto? Ustedes pueden buscarme como Luis Ángel Montoya Villena y podemos intercambiar muchas experiencias profesionales, ¿cierto? Creo que es un espacio que actualmente, ya después de 2 años de virtualidad, se ha fortalecido bastante y es un espacio donde yo también estoy muy activo. Podemos conectarnos por LinkedIn, nos mandamos solicitudes y podemos intercambiar estas experiencias que en estas 4 sesiones nos ha hecho motivo de poder compartir. Bien, entonces los que puedan estar interesados se contactan con Coordinación Académica de EduRed para poder también tener estos momentos de certificación. Bien, conmigo fue hasta aquí y usted tenemos el contacto por LinkedIn para poder establecer y construir una comunidad de aprendizaje, que es lo que queremos, ¿no? Una comunidad profesional de aprendizaje que pueda estar constantemente actualizada. Bien, muchas gracias por este espacio y será ya en otra oportunidad. Hasta luego. Listo, profesor. Muchas gracias por todo, por su tiempo y por sus enseñanzas.
Bueno, me quedo con los participantes para poder brindar información acerca de la certificación, ya que están interesados. A ver, vamos a compartir una presentación. Ahora sí. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Perfecto. Bien. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por haber culminado estas 4 sesiones, haber participado sobre todo de manera activa en esta clase de aprendizaje basado en proyectos. Para aquellas personas que están consultando con respecto a la certificación, quisiera brindarles la siguiente información. Que para esta certificación hay 2 consideraciones importantes. La primera es que deben de tener la asistencia registrada y participar con respecto a la evaluación final que ya se va a adjuntar en el Classroom o en todo caso se va a compartir en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Entonces, si en caso ustedes por ahí les falta alguna sesión que no han participado, les recomiendo que revisen en el Classroom la clase, ¿ya? Con respecto a la evaluación, se va a aperturar el día de hoy hasta el 5 de abril, ¿ya? Hasta las 11:59 de la noche. Esta es una evaluación, es un formulario que tienen estos días para que ustedes puedan desarrollarlo. El día 6 de abril se va a compartir en el grupo de WhatsApp la relación de aprobados y aptos para acceder a esta certificación. Es importante señalarles que esta certificación consta de 120 horas académicas, ¿ya? Y como les mencioné, tienen que haber aprobado la evaluación final y tener su asistencia. Para aquellos, bueno, que están interesados con respecto a esa certificación, hay un pago de por medio, que es un costo social de 65 soles. El plazo para poder efectuar este pago es del 6 al 10 de abril. Una vez que ustedes realicen el pago, envían el comprobante al número de WhatsApp de EduRed con los datos, con sus datos, ¿no? Con el nombre del curso, sus nombres y apellidos, DNI, correo electrónico. Y en caso ustedes deseen alguna factura, también se les puede realizar con una previa solicitud. Bueno, esas son las cuentas que también se les va a enviar al grupo de WhatsApp. Y de esta forma es la parte anversa del certificado, en donde va a ir sus datos, va a ir el dato del docente, la firma de la gerente general, las horas que ustedes han llevado, el rango de las fechas, y cada uno de su certificado tiene un código de verificación. En caso ustedes deseen presentarlo a alguna institución, ya sea pública o privada, y esta institución desea verificar que efectivamente han estudiado con nosotros, pues nosotros lo validamos, ¿no? Y damos el visto bueno si es que ustedes han sido parte de EduRed. Y bueno, también mencionarles que nos pueden buscar en las redes sociales para cualquier consulta y sobre todo para los siguientes cursos si en caso ustedes están interesados. También es importante señalarles que este curso es totalmente gratuito, que ha sido en coordinación con la Municipalidad de Lima. Este costo es de manera autónoma por EduRed. La Municipalidad de Lima no recibe ningún costo, ya no recibe ni un pago, perdón. Ya nosotros como entidad privada nos encargamos de emitir estos certificados. ¿Sí? En caso tengan alguna consulta, me la pueden hacer en estos momentos. De repente podríamos aprovechar 5 minutos y luego ya estaríamos finalizando la sala. A ver, voy a dejar de compartir. Con respecto, a ver, a la constancia de participación, sí se les va a brindar la información, de repente la misma municipalidad directamente les va a informar, ¿ya? Eso es muy aparte con respecto a la certificación. A ver, si quieren alguna otra consulta.
No, la municipalidad les entrega una constancia de participación. Nosotros entregamos una certificación de la cual sí tiene un costo social y está incluido la información que ya les he mencionado, como las fechas, las horas, tienen un código de verificación, ¿ya? A ver, me consultan que si es la entrega es de manera virtual. En caso de ser también el físico, se les envía, tiene un costo adicional, ¿ya? Cuando es en físico. Igual se coordina de manera interna. A ver, las horas es de 120 horas. Bueno, creo que esas son las consultas que ustedes tienen con respecto a ver. Sí, con respecto a la evaluación es para todos, ¿no? En caso ustedes también deseen medir el nivel de aprendizaje, lo pueden realizar, no hay inconveniente por ese lado, pero si en caso ya ustedes desean certificarse, ya obviamente van a tener su nota y el tema de su asistencia para que puedan solicitar su certificado, ¿no? La idea es que puedan culminarlo hasta el 5, si es que tienen algún pendiente. Pero en realidad las tareas que el docente les ha estado mandando es de manera autónoma para que ustedes puedan desarrollarlo, pero la evaluación final es la que se va a adjuntar ahora. Como mínimo tienen que tener 3 asistencias. Igual si por ahí le falta alguna sesión, revisen, porque seguramente alguna de esas preguntas que está en la evaluación final se encuentran en la clase, obviamente, ¿no? Con respecto a la firma, bueno, en el caso de la municipalidad, su constancia que va a entregar de participación, seguramente ellos van a emitir con su propio logo, con su propia firma. Nosotros como EduRed lleva la firma del docente y la firma de la gerenta general, porque somos una entidad privada nosotros. No, el examen no hay un tiempo de duración, solamente, o sea, no hay un lapso, no 1 hora, 2 horas, no. Ustedes lo pueden realizar desde ahora, desde el 1 de abril hasta el 5. No, nosotros somos un centro de educación y formación, no somos instituto. Certificado no, no firma la municipalidad, su constancia seguramente sí va a emitir con su firma y su sello. Ustedes tienen para desarrollar el examen desde el 1 hasta el 5 de abril. Bueno, entonces cualquier consulta adicional que ustedes tengan, también tienen el número oficial de EduRed. Ya voy a dar por culminada la clase para poder también abrir otra nueva clase, por favor. Sí, cualquier consulta adicional ya lo podríamos coordinar de manera interna. Listo, más bien muchas gracias a todos ustedes por su participación. Hemos sido más de 100 participantes y la verdad que estamos muy contentas por esas ganas de querer aprender siempre por parte de ustedes, ¿no? Muchas gracias, gracias a todos. Que tengan buenas tardes.